La Iglesia Casa Segura te invita a compartir un mensaje de parte de Dios para edificar tu vida. Vamos a hablar un poquito del de repente de Dios. Diga conmigo, de repente de Dios. Los de repente de Dios suceden justamente cuando menos lo esperamos. Vamos a mirar el significado, algunos sinónimos y también la definición de esa palabra de repente, ¿no? La vamos a encontrar en la palabra de Dios también en un par de oportunidades. Dios se muestra a sus hijos, hermano, con realmente situaciones que dejan a muchos con la boca abierta, ¿no? Entonces, para comenzar, el significado de la palabra, de repente significa un impulso brusco o inesperado. Diga conmigo, impulso brusco e inesperado, que mueve a hacer o decir cosas sin reflexión. Porque si reflexionara, ¿no es cierto?, no lo haría, para bien o para mal. Si lo piensa mucho, ¿no es cierto?, no tiene fe, sino que especula. ¿Será de Dios? ¿Iré? ¿No iré? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Entonces muchas veces hay que reflexionar, otras veces hay que lanzarse en fe, amén, decididamente, confiando que Dios está de nuestro lado, amén. Encontramos también varios sinónimos en la Biblia, como por ejemplo improviso o de súbito, sin esperarlo, súbitamente, inesperadamente o sin preparación. Son sinónimos, hermano, del de repente. No sé si tenemos una imagen allí, pero la vamos a ir poniendo. Y la definición del de repente dice que es lo que sucede justamente de repente. Es una acción repentina que no se esperaba. Entonces Dios actúa de esa manera y Él recompensa la fe de aquel que se acerca a Dios y cree que Él está. Entonces cada vez que llegue a la iglesia, por más crisis, por más difícil que sea la situación por la que toque pasar, hermano, tienes que salir de esa situación y decir, voy a buscar la salida, voy a buscar la salvación. Muchas veces hemos dicho a las personas que llegan, hermano, con un montón de crisis o problema, el paso número 1 ya lo diste, el mejor paso ya lo acabas de dar, ¿no es cierto?, llegando a la casa de Dios. Acto seguido, tienes que creer a lo que Dios te habló en esa noche, como en esta noche. Amén. Tienes que recibirlo y decir, esta palabra no es para fulano, no es para mengano, no es para el que no está, esta palabra es para mí, que sí estoy. Amén. Entonces, Él siempre va a hablar a los que están de cuerpo presente, ¿no? Esa frase antigua, ¿no? Pero Dios, hermano, lo va a hacer, gloria a Dios, a aquellos que le creen de corazón. Vamos al primer pasaje, Hechos 16, verso 24. Vamos a leer en la versión Reina Valera estos pasajes y dice la palabra de Dios. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿lo lee conmigo? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26, ¿lo lee conmigo? Vamos, todos juntos. ¿Qué pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué es lo que sucedió? De repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Diga, todas las puertas. ¿Cuántos creen esta noche que cuando viene ese de repente de Dios, hermano, todas esas puertas que vos creías que no se iban a abrir, Dios la va a abrir? Dios lo hace. Dios lo está haciendo.
Dios lo seguirá haciendo porque Él sigue siendo Dios. Amén, sigue siendo Rey. Todas las puertas y las cadenas que tenían atado a estos apóstoles y a los demás presos se soltaron, despertando el carcelero y viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La pastora predicó tiempo atrás de la cárcel del cepo donde estaban estos apóstoles. Por predicar la palabra no les esperaba un hotel 5 estrellas, no les esperaba realmente nada favorable sino la cárcel. Mire que era difícil predicar. Hoy, como va la situación en toda Latinoamérica, hermano, y lo convulsionado que están los países vecinos, tenemos que orar, diga, tenemos que orar. Pero de verdad, hermano, no ore solamente por el puchero que se va a comer al mediodía o a la noche. Tenemos que poner tiempo de oración. Tiempo de oración, hermano. Oración por esa gente que está sufriendo, por esos miles de muertos que hay, hermano, a causa del deseo de perpetrarse en el poder. Mucha gente tiene tanta ambición de poder y hay tanta confusión que usted no sabe a quién creerle, si a este periodista o al otro o a este periódico o a aquel, hermano. Jamás vamos a saber la verdad. Jamás. Te habla alguien que ya tiene 60 pirulos y hemos visto mucha agua pasar debajo del puente y muchas historias similares a esta. Y hay verdades y medias verdades. Hay realmente mucha confusión, hermano, y no crea a ninguna de esas noticias, porque nadie le va a decir la verdad absoluta, exacta. Son trascendidos, son cosas que se ven, pero cada uno va a defender su postura. El de la derecha, el de la izquierda, el del centro, el de arriba, el de abajo, el que se fue, el que se quedó. Cada uno tiene su versión de los hechos. Entonces, oremos a Dios como iglesia y pidamos, Señor, ayúdanos, que esta libertad para reunirnos como la que tenemos en este país no se pierda en el nombre de Jesús. No sé si me está escuchando, que no se pierda. A causa de la oración de la iglesia y de la participación de la iglesia, hermano. Tenemos que orar a Dios para que podamos seguir realmente llevando el mensaje, la palabra. Hay mucha gente que está necesitada de Dios. Hay mucha gente que está viviendo de una manera infrahumana, que no llega ni a la categoría, hermano, de ser humano. Están sufriendo, están padeciendo. Y lo que te pasa a ti, hermano, no es nada comparable con lo que sufren esas personas. Por favor, no te capriches diciendo, Dios se olvidó de mí, Dios me dejó. Por favor, hermano, mira un poquito lo que está. Tienes que ser objetivo y mirar lo que está pasando a tu alrededor. Y darle gracias a Dios por lo que te rodea. Y darle gracias a Dios porque pudiste cambiar tu auto. Dale gracias a Dios porque pudiste entrar en tu propia casa. Dale gracias a Dios porque pudiste estrenar una ropa nueva. Dale gracias a Dios porque todavía tenés mercadería y cosas en la heladera que mucha gente ni siquiera heladera tienen. Entonces, ¿cuántas gracias tiene que darle a Dios diciendo, Señor, ayúdame a ser fiel, a creer a tu palabra? Y aún en las peores de las crisis, como estaban estos apóstoles, que estaban en el cepo de más adentro, estaban en los lugares más oscuros, no tenían ni luz eléctrica ni luz, hermano, natural. Estaban en los cepos, hermano, y el crimen que ellos habían cometido era simplemente predicar la palabra de Dios. Mire qué ironía, mire qué realmente desfachatez, llevarlos a estos hombres a los cepos de más adentro, donde venía la orín de los que estaban más arriba, la materia fecal de los que estaban más arriba, hermano, los vómitos de los que estaban más arriba, los olores de todos, hermano, llegaba a los cepos de más abajo. Ahí estaban los predicadores.
Pero Dios, hermano, que todo lo ve, dice, ya es hora de sacar a esta gente de este lugar. Dios, hermano, escuchó la alabanza, no las quejas, porque en los momentos difíciles tienes que alabar a Dios y no quejarte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios escuchó los salmos. Los otros presos también escuchaban, hermano, esos himnos, esas canciones que cantaban en esos días, hermano, y dice que de repente vino, aleluya, y yo me imagino, hermano, no sé si usted ha estado en un terremoto, es algo que empieza muy suavemente, es un movimiento que te marea, que te descompone, que parece que vas a vomitar. Se parece una sensación horrible, pero de repente sientes un murmullo, un rumor que viene bajo tierra y de repente empieza todo a moverse, gloria a Dios, y ahí hasta el más guapo se comienza a arrugar como el bandoneón de Pichuco. Hasta el más valiente comienza a orar si no oraba. Hasta el más incrédulo dice, Dios, ayúdanos, porque en ese momento, hermano, aleluya, pampita, mamita, ¿a qué te quiero? No saben si correr, todo el mundo sale corriendo, si afuera también tiembla. Entonces, no sabe para qué van corriendo, ¿no es cierto? Si la tierra se abre y se atragó a varios, pero la gente sale corriendo. Otros se ponen debajo del marco de la puerta, algunos se meten bajo de la cama, qué sé yo, hacen cada cosa. Si lo mismo lo va a agarrar el temblor adentro, afuera, donde vaya, ¿no? Qué tremendo. Pero la desesperación, hermano, en esa noche estaba el carcelero, estaba medio dormido, yo diría bastante dormido, porque dice que después del temblor, gloria al Señor, no veía absolutamente nada, pero sí alcanzó a percibir que las puertas estaban abiertas. No había mucha luz, pero las puertas se comenzaron a abrir. Si esos presos se escapaban, y venían los oficiales o venía el alcalde de esa penitenciaría, ese hombre tenía que pagar con su vida la desaparición o la fuga de esos presos. Entonces él dice, antes que me maten, saco la espada y me hago un harakiri yo, me mato yo. Pero Pablo, que estaba viendo desde la oscuridad, hermano, es importante la visión de los hombres de Dios y las mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que otros no vieron, lo que otros presos no alcanzaron a ver, Pablo sí lo vio. Y en este tiempo lo que mucha gente no ve, lo va a ver la iglesia del Señor. Lo van a ver las mujeres y los hombres de Dios. Si alguien lo cree, diga fuerte amén. En medio de la crisis la gente se entontece, se enceguece, pero la iglesia tiene que, aleluya, decir, Señor, amplía mi visión. Donde otros ven crisis, yo tengo que ver una oportunidad. Amplía mi visión, Señor. Cuando otros estén cerrando sus negocios, yo voy a abrir otro más. Gloria al nombre de Jesús. Cuando otros digan, ya esto ya no va más, yo voy a creer en el nombre de Jesús y vamos a seguir sembrando en esa chacra familiar, en ese kiosco, en ese negocio. Vamos a multiplicar porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Lo puede creer? Amén. Amén. De repente, hermano, después de la alabanza, vino el de repente de Dios. Siempre que esté en una crisis, en una situación, alabe a Dios, consagre a Dios sus canciones, cántele a Dios, créale a Dios. Dios va a venir en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Gloria al Señor, como pasó en esa situación. Dice que el carcelero se apresuró. ¿Hay algún apresurado acá? ¿Hay alguien desesperado acá? ¿Hay alguien que se adelanta a los hechos? ¿Habrá alguien aquí así? Preocuparse significa ocupación previa. Diga conmigo, preocuparse significa ocupación previa de algo que ni sabemos si va a suceder. Pero la gente se preocupa. ¿Y si se cae? ¿Y si se preocupa, ¿no? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y se van preocupando, hermano, se van desesperando. Este carcelero dice, antes que me mate otro, mejor me mato yo. Cuando Pablo vio eso, le gritó desde el fondo,
dice que levantó su voz, verso 28, no le dijo, carcelero, él le gritó fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Vamos, léalo por mí, ¿qué dice? Mas Pablo clamó a gran voz. ¿Usted sabe lo que es gran voz, no es cierto? ¿Cuándo levantan la voz en su casa? Mi suegra decía, no mienta, que estamos en la casa del Señor. En la iglesia decimos, hola hermanito, Dios te bendiga. En la casa, vení para acá. Ahí levantamos la voz, tiene que ser al revés. Acá tenemos que levantar la voz para alabar a Dios. Yo creo que debe ser una de las pocas iglesias que alaba a Dios. Cuando las chicas y muchachos callan, se escucha una iglesia que alaba a Dios. Nunca pierde ese espíritu de alabanza, hermano. Nunca pierde ese espíritu de adorar a Dios. Tenemos que honrar a Dios con nuestras alabanzas. Apréndase las canciones. Por ahí vienen los chicos con unas canciones nuevas que ni yo las sé, pero las vamos tratando de aprender. Amén. Entonces, alabe a Dios. Alabe a Dios. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así le gritó Pablo. No te hagas ningún mal. Tranquilo. Nadie se fue. Nadie se escapó. El carcelero no lo podía creer. Primero, que hubiera un terremoto en ese lugar. Segundo, que las puertas se abrieran, los candados, los cerrojos cayeran, hermano. Eso golpeó su corazón incrédulo. Eso golpeó su corazón muy castrense, muy preparado para la fuerza, pero muy poca fe y creencia en Dios. Ese corazón quedó compungido, hermano. Ese corazón nunca más volvió a ser el mismo. Cuando tú ves la mano de Dios, hermano, por favor, no dejes de creer. Si Dios te ayudó ayer, te va a ayudar hoy también. El mismo Dios que te ayuda hoy, te va a ayudar, te va a ayudar mañana otra vez. Sigue creyéndole a Él en el nombre de Jesús. No pongas el oído a gente que dejó a Dios y que quiere que tú también dejes a Dios. Plantate firme en el nombre de Jesús y decir, yo necesito a Dios. Cuando el último se va y apaga la luz y te dejan y te abandonan, Dios sigue estando a tu lado como poderoso gigante. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. El carcelero dijo, a ver, alcánceme en esa antorcha. Quiero alumbrar, quiero ver qué está pasando. Y empezó con la antorcha en el cepo, hermano, en medio de la oscuridad. Él dijo, algo está pasando. ¿Cómo puede ser que esta gente no se escapó, no se fue? Días atrás, ¿no es cierto?, de la ciudad de La Plata, se escaparon muchísimos presos. Fue realmente y eso sucede muy a menudo. Pero en esta oportunidad nadie se fue. ¿Qué dice el verso 29? ¿Lo lee conmigo? Él está hablando del carcelero. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, hermano, de ese cepo, de esa mugre, de ese lugar nauseabundo, los sacó de ahí, hermano. La primera actitud de esta gente, hermano, realmente me llama la atención porque fue espontáneo. Él comenzó a honrar a esos siervos de Dios. Estoy hablando de un inconverso, hermano, que comenzó a honrar a los siervos de Dios. Cuánto más la iglesia del Señor, hermano, tiene que aprender a honrar a sus pastores, honrar a sus líderes. ¿Me está escuchando, verdad, no? Este inconverso, hermano, lo sacó de esa condición en que estaba. Le dijo, no puede ser que un predicador esté en esta condición. Él ayudó, los sacó de ese lugar. Mire todo lo que hizo el carcelero. Seguimos leyendo el 30. Sacándolo, le dijo, señores,
señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Díganme, ¿qué es lo que debo hacer? Todo castrense, toda persona preparada en las fuerzas, hermanos, ya sea en la policía o en el ejército, lo que le enseñan es respeto, ¿o no? ¿Digo bien o no? Amén. Respeto a la autoridad, respeto por el ser humano, respeto por su ciudad, por su nación, por su bandera. A nosotros los demás mortales nos importa 5 rábanos el día de la bandera poner una bandera al frente de la casa. No nos importa nada, pero hay gente preparada para servir, para ser disciplinados, para obedecer. Y esos son los militares. Esos son la gente que está en las Fuerzas Armadas. Verso 31. Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. ¿Cuántos creen en esa promesa? Quizá hoy está solo o sola. Quizás no, nadie lo acompañó, pero su fe, ¿cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Va a ser recompensada. Diciendo, yo creo que, aleluya, al llegar a mi casa, al llegar a la casa de Dios, Señor, mi casa, hasta la 3ª y 4ª generación van a ser salvos, van a ser libres en el nombre de Jesús. El día que nos vayamos de acá, los vamos a ver allí en el cielo, alabando a Dios en el nombre de Jesús. ¿Lo cree usted? Y le hablaron, ¿de qué? De los derechos humanos. Le hablaron de su causa judicial. ¿Qué hablaron los apóstoles? ¿Qué dijeron? Vamos, dígalo fuerte. Le hablaron de la palabra del Señor. Esta gente cautiva, esta gente que estaba presa, no aprovechó la oportunidad para sacar una tajada de esa oportunidad, sino que dijeron, ese es nuestro trabajo. Por eso estamos presos aquí, por predicar la palabra. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, ¿qué hizo? Lo lee conmigo, vamos, levante su voz. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Wow. Enseguida él se bautizó, él con todos los suyos. Llevándolo de la cárcel, ¿qué hizo? Se lo llevó a su casa. Wow. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántos creen que Dios puede usar a sus hijos como también puede usar a los cuervos? Hemos orado en estos días y creemos que hay una transferencia, yo lo creo y lo seguimos sosteniendo en el nombre de Jesús, porque el haber del impío pasará a las manos de los hijos de Dios. ¿Lo cree usted? Yo creo en el nombre de Jesús que Dios transferirá todos los recursos para que sostengamos esta casa, para que terminemos de construir la otra casa. Dios va a traspasar esos recursos para que tú termines tus proyectos, para que tú tengas tu propia casa, para que tengas tu propio estándar de vida, tu propio trabajo. Si lo cree, diga un fuerte amén. Dios va a traspasar en el nombre de Jesús, va a haber transferencia de recursos. Si lo cree, diga un fuerte amén. ¿Lo cree? Aleluya. Este hombre, hermano, al estilo del buen samaritano, lavó las heridas. Enseguida se bautizó, llevándole a su casa. Él preparó la mesa. Seguramente preparó un churrasco argentino de esos rápidos, ¿no? Preparó ahí, hermano, ensalada, preparó jugo porque él no tomaba vino. Me lo dice la Biblia. Entonces él preparó la mesa, se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber, dígalo fuerte, de haber creído a Dios, no en Dios. Yo conozco muchos malandras que creen en Dios también, pero esta gente le creyó ¿a quién? A Dios, que es muy diferente. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en Hechos de los Apóstoles, pero ahora vamos al capítulo 2. Vamos a tener el segundo ejemplo ahí. Ya terminamos. Verso 1 del capítulo 2. ¿Qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
No nos detenemos ahí porque hay mucho material, pero leemos el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos creen que viene ese tiempo glorioso? Amén, decía recién el salmista, vienen tiempos de milagros tremendos, sobrenaturales. Yo lo creo, ¿lo cree usted? ¿No? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. En el versículo anterior, la Biblia habla de terremoto que abre puertas. Hay situaciones que van a abrir puertas, hermanos, que hasta ahora estaban cerradas en el nombre de Jesús. ¿Lo puede creer? La Biblia en este segundo ejemplo dice que viene como un viento recio. De repente viene un viento recio que llena toda la casa. Gloria a Dios. Y yo me recuerdo cuando era pibe, nuestros padres decían, cuidado con la punta del viento, decían. ¿Se acuerdan? Costumbres muy viejas. Eso delata nuestra edad. Cuidado que la punta del viento, dice, trae pestes, vienen las garrapatas volando, vienen los piojos, viene de todo. Y la gente se encerraba en su casa. Después se tragaba el resto del viento. Pero la punta del viento arrastraba con todo. Dios va a enviar su Espíritu, ¿lo cree usted? Gloria a Dios, pero no para que se esconda, sino para que le diga, Señor, dame todo lo que tú tienes preparado para mí, Señor. Dame también todo lo que los demás no quieran recibir, también mandalo para este lugar en el nombre de Jesús. Hace años atrás oramos de esa manera y creo que en estos días hablaba con un hermano acerca de Dios, cómo cambió nuestro ministerio. Y creímos a Dios y empezamos a orar diciéndole, Señor, danos todo lo que tú tienes para nosotros y todo lo que los demás no quieran recibir, también mandalo para esta casa en el nombre de Jesús. Y Dios fue multiplicando, trayendo libertad financiera. Dios obró de una manera impresionante y yo lo sigo creyendo, porque para Él no hay nada imposible. Así que en medio de tus familiares, en medio de tus compañeros de trabajo, en medio de tus amigos, orar al Señor y decirle, Señor, dame todo lo que tú tienes para mí y todo lo que los demás incrédulos que están aquí no quieren recibir, también mandalo para acá en el nombre de Jesús. Dios va a abrir la ventana de los cielos una vez más. Amén. Aleluya. Hechos 22:6, los últimos pasajes. Hechos 22:6, el tercer ejemplo. Dice la palabra del Señor, Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, ¿qué dice la Biblia? De repente me rodeó mucha luz del cielo. Diga, mucha luz del cielo. Tanto el terremoto como el viento recio, como la abundancia de luz, hermano, viene del cielo en el nombre de Jesús. Nunca se olvide de eso. Su provisión viene de lo alto. Amén. Él puede usar cualquier persona y situación aquí, pero siempre el ejecutor va a ser nuestro Dios, el que viene de lo alto. Dice Pablo, o Saulo, porque su nombre era Saulo y él venía de la ciudad de Tarso. Tarso era como el apellido de Pablo. Él era Saulo de Tarso hasta que se convierte en Pablo. Entonces dice, caí al suelo, en medio de esa luz, caí al suelo y oí una voz que me decía, verso 7, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Ahí tenemos a otro militar, hermano, obediente, a otro militar respetuoso. Él no le dijo, como le dicen acá en Argentina, ¿quién sos, che, barba? Porque hay gente muy
muy tremenda, que le pierden el respeto a Dios. No, el flaco, el de la cruz, el barba y yo nos entendemos. Saulo nos enseña cómo hay que dirigirse a Dios. ¿Quién eres, Señor? Señor. Hay títulos de nobleza que ya se van perdiendo, gracias a Dios. Excelentísimo, reverendísimo. Hay cosas que ya van pasando y se van dejando de usar. Pero el único Señor es nuestro Rey. El Señor de señores está aquí en esta noche. Le damos un aplauso a Él. Amén. ¿Quién eres, Señor? Y ese Señor le respondió. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo o Saulo, hermano, él obedecía órdenes de sus mayores, órdenes de los sacerdotes, y él perseguía a los cristianos, no por decisión propia, sino por cumpliendo órdenes. Los que estaban conmigo, dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Todos los que estaban ahí vieron esa luz impactante, pero el único que entendió la palabra era Saulo. Muchas veces Dios se va a manifestar como lo ha hecho en su iglesia, pero no todos van a recibir la misma voz. Entiéndelo, ¿verdad? Cuando llegó el Espíritu Santo en los versículos anteriores que leímos, dice que había como 500 personas, pero solamente fueron llenos del Espíritu Santo 120. Habían como 500 personas, pero recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas solamente 120. ¿Qué pasó con los demás? Si estaban juntos en el grupo, estaban en la misma casa. ¿Se da cuenta? Que el que le cree a Dios y el que tiene propósitos, hermano, tiene que estar tranquilo. Dios va a hablar. Y cree que Dios te ha traído a esta casa con propósitos especiales. Muchos familiares te van a decir, ¿cómo es que Dios te habla? Muchos te van a decir, ¿cómo? Explícame. Y usted no va a tener palabras para explicar tanta gloria, tanta cosa que siente dentro, porque es para usted. No sé si me entiende. Muchos van a querer recibir lo que tú tienes. Bueno, dámelo. ¿Cuánto vale? Hay que comprarlo. No. Eso Dios lo da a aquellos que tienen propósito. Porque la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y no todos aman a Dios. No todos. Amén. Dice, los que estaban conmigo vieron la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Verso 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Por segunda vez le dice Señor. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, había quedado ciego, a causa de la gloria de la luz. ¿Cuántos creen que esa luz es Jesús? Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dios le había dicho, ¿qué cosa? Que fuera ¿a dónde? Dígalo fuerte, ¿a dónde? A Damasco. ¿Qué hizo él? Fue a Damasco. Porque en la obediencia que hay, ¿cuántas veces hemos errado, hermano? Porque Dios nos ha dicho que vayamos para el sur. Y nosotros, como somos tan piola, decimos, no, voy para el norte. ¿Le ha pasado o no? Dios nos ha dicho, hace esto, y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Y después decimos, ¿y Señor, cuándo?
¿Para cuándo la respuesta? Y si estás haciendo exactamente lo que no tiene que hacer. Este hombre, ciego y todo, fue a Damasco. Cuando llegó a Damasco, verso 12, se encontró con uno llamado Ananías. Damos gloria a Dios por los Ananías. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la palabra, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que estaban allí morando, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aleluya. Este hombre perseguidor de la iglesia había quedado ciego. Hermano, encontró a un Ananías. Hermanos, discípulos, mire cuán importante es la consolidación. Qué importante es consolidar ese fruto. Qué importante es consolidar esa persona a la cual tienes que llamar, visitar, predicarle, evangelizar, ayudar. No sé si me está entendiendo, ¿no? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Qué importante es la consolidación. Ananías, hermano, tiene el espíritu que toda la iglesia, Casa Segura, tuviéramos que tener. Ese espíritu de consolidador. Toda Casa Segura tendríamos que decir: Señor, dame el espíritu de Ananías, que no haga la vista gorda, que no me haga el distraído, que no le dé prioridad muchas veces a todas mis cuestiones personales, sino que también pueda decir: voy a darle tiempo a gente como Pablo, porque yo no sé si la persona que estoy consolidando va a ser el próximo predicador, el próximo doctor, el próximo docente, el próximo intendente, el próximo gobernador. Yo no sé, pero Dios tiene propósito con esa persona y me va a usar a mí para poder consolidarlo, hablarle, ayudarlo, fortalecerlo, amén, orar para que se produzcan milagros en esas personas. Hello, está aquí. Este discípulo, hermano, tenía tanto poder. Él le dijo simplemente: recibe la vista. Nótese que ya no era Jesús, no era Pedro, no eran los otros apóstoles, era un discípulo. Hizo milagro. No está canonizado, pero está, hermano, registrado en la palabra de Dios. La mejor recompensa ya se la dio el Señor. Él produjo el milagro, Pablo recibe la vista y lo primero que ve Pablo es a su consolidador. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando yo llegué a la iglesia, un joven hermano gastó tiempo parándose al lado mío, ayudándome a entender lo que yo no entendía. Cuando tú inviertes tiempo en otra persona, Dios te va a bendecir de tal manera, Dios te va a prosperar de tal manera, porque es la mejor inversión. ¿Qué hizo Ananías? Le alquiló una casa durante 2 años. Ananías, de su propio bolsillo, le dijo: Saulo, la gente te tiene miedo. Vos eras un perseguidor de la iglesia y entraste a esa ciudad como una persona no vidente, ayudado por otros. La gente te tiene miedo, pero yo sé que dentro tuyo hay un apóstol, hay un siervo de Dios. Él sacó plata de su bolsillo, alquiló la casa 2 años, invirtió tiempo en Saulo hasta que llegó a ser el apóstol Pablo. Recibe la vista. Verso 14, le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Leemos el 15, 16 todos juntos. Porque serás testigo suyo. Wow. Esta es una palabra profética. Yo no sé si usted está midiendo, hermano, lo que está leyendo.
Este Ananías le soltó una palabra profética. Entonces cuando tú hables con un inconverso, cuando te toque visitar a alguien, suelta esa palabra sobre esa persona. No es lo que tú ves, es lo que Dios va a hacer a través del tiempo en esa persona. Hoy tú puedes ver un drogadicto, pero Dios va a sanarlo y va a ser un gran siervo de Dios. Hoy tú puedes ver una persona perdida, alcohólica, pero Dios va a hacer una obra tremenda. Y suéltale esa palabra de fe, esa palabra profética, como lo dijo Ananías. Vas a ser un testigo suyo a todos los hombres a los que has visto y oído. Ahora pues, le dijo 4 cosas importantes al final. Dice, ¿por qué te detienes? En segundo lugar, levántate y bautízate. En tercer lugar, lava tus pecados. Y en cuarto lugar le dijo, no te olvides de invocar su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran terremoto, el viento recio, hermano, la luz abundante, fueron los de repente de Dios. ¿Cuántos en esta noche? Alguien que diga, de repente Dios me bendijo, de repente Dios vino. ¿Alguien se puede poner de pie aquí? Amén. ¿Quién será el primero que venga aquí? Necesito uno solo, vamos. Que venga, puede dar. ¿Qué hizo Dios? Vamos. Bueno, otro por favor, vamos. Venga, rápido, por favor. ¿Qué hizo Dios en tu vida? De repente, ¿qué sucedió? Le pedí dejar el cigarrillo un día y llegué y lo dejé directamente y nunca más tuve voluntad. Wow. Y hace muchos años y nunca más lo tomé para nada. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Eso es la obra gloriosa de Dios. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Otro más? ¿Otro más que pase? Que pueda decir, de repente Dios hizo una obra en mi vida. Me devolvió mi familia. Fue Sí. un error que cometí y mi matrimonio, y mi esposa y mis hijos que están acá. Wow. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Amén. Hermana. De repente, Dios me dio una casa. Gloria a Dios. Estabas angustiada. Tenía necesidad. ¿Y qué pasó? Él me la dio. Aleluya. En un momento entré a la casa de mi hijo y le dije, Dios, vos sabés que yo quiero tener una casa, ¿por qué no me la das? Y a los 4 días me la dio. Wow. Ese es Dios. Amén. Vamos a dar fuerte ese aplauso. Ese de repente de Dios va a suceder. ¿Lo puede creer? Póngase de pie esta noche. Hasta aquí compartimos una palabra para edificar tu vida. Desde la iglesia Casa Segura. Síguenos en las redes sociales. Hasta un próximo encuentro.